El 20 de octubre de 2007, la tranquila vida de Wellington, un pequeño pueblo de Ohio, se vio interrumpida de manera violenta en una vivienda de los suburbios. Un adolescente de 16 años tomó una decisión fatal esa noche. Horas después, la policía respondió a un inquietante llamado telefónico. Lo que parecía ser un confuso caso familiar se convirtió rápidamente en un suceso mediático a nivel nacional. El joven responsable no era un criminal habitual y carecía de antecedentes de comportamiento violento. Era el menor de 3 hijos de una familia muy religiosa, criada bajo estrictas normas éticas. Conforme avanzaban las investigaciones, comenzó a revelarse la conexión entre el crimen y la obsesión del adolescente por un videojuego. La historia de Daniel Patrick no solo impactó por su brutalidad, sino también por el debate que generó en Estados Unidos sobre la censura, la influencia de los videojuegos y la línea entre fanatismo y tragedia. Bienvenidos a nuestra exploración nocturna de este inquietante caso. Daniel, conocido como Danny, nació el 24 de agosto de 1991 en Wellington, un lugar con poco más de 5,000 habitantes. Era el hijo más joven de Mark y Susan Patrick, quienes eran devotos de su fe. Su padre era pastor en una iglesia cristiana, donde la espiritualidad alcanzaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde pequeño, Danny fue educado en casa por sus padres, convencidos de que su formación debía estar centrada en valores familiares y religiosos. Solo en su segundo año de secundaria, comenzó a asistir a la escuela pública, donde se convirtió en un estudiante regular, sin notas sobresalientes, pero sin problemas de conducta. Compartía su hogar con sus hermanas mayores, quienes llevaban estilos de vida tradicionales. Danny era un joven simpático, siempre con una sonrisa. Disfrutaba de la música, practicaba deportes y se involucraba en actividades de su iglesia, donde destacó por sus conocimientos bíblicos. También solía ir con su padre a practicar tiro, algo común en esa parte del país. Danny comenzó a pasar cada vez más tiempo jugando en la casa de su amigo Jonathan, donde nadie le ponía límites. Lo que al inicio era una distracción para sobrellevar su recuperación se transformó en una rutina diaria. Pasaba horas frente a la pantalla, siempre inmerso en el mundo de Halo. Mientras más se aislaba del exterior, más dependía del juego para sentir alivio. Para él, era una vía de escape. Para su familia, en cambio, era una amenaza. Su padre veía los videojuegos violentos como un peligro para la mente y el espíritu. Consideraba que podían distorsionar la realidad, influir negativamente en su conducta y alejarlo de los valores que intentaban inculcarle. Por eso, cuando Danny le pidió su propia copia del juego, la respuesta fue un rotundo no. La tensión aumentó cuando, en septiembre de 2007, salió a la venta Halo 3. Fue un fenómeno mundial. Millones lo jugaron desde el día de lanzamiento. Danny no quiso quedarse fuera y, desobedeciendo las reglas de su casa, esperó la noche. Salió por la ventana de su habitación y consiguió dinero para comprarlo. Sin embargo, apenas regresó, sus padres lo descubrieron. Le confiscaron el juego y lo guardaron en una caja fuerte junto a una pistola, Taurus de 9 milímetros. La discusión fue dura. Para Danny, que le quitaran el juego era más que una prohibición, era una humillación. Decidió entonces marcharse por unos días a casa de Jonathan. Allí, durante ese fin de semana, jugaron sin descanso, 18 horas por día. Apenas hicieron pausas para comer o dormir unos minutos. Lejos de calmar su frustración, la maratón la incrementó. En su mente, Halo 3 ya no era solo un videojuego, era algo que sentía como suyo, algo que creía necesitar, y que su padre le había arrebatado. Ese resentimiento fue creciendo en silencio. Llegó entonces el 20 de octubre de 2007. Esa tarde, Danny comenzó a buscar una pequeña llave. Sabía exactamente qué abría: la caja fuerte. Cuando al fin la encontró, no dudó. La abrió y tomó 2 cosas: el disco de Halo 3 y la pistola semiautomática. Eran alrededor de las 7 de la noche cuando se acercó al living, donde sus padres descansaban. Les dijo que tenía una sorpresa y que cerraran los ojos. Mark obedeció sin imaginar lo que sucedería. En cuestión de segundos, Danny levantó el arma, apuntó hacia su madre y disparó 3 veces. Luego giró hacia su padre y disparó nuevamente, hiriéndolo en el rostro. El silencio que siguió fue tan abrupto como el sonido de los disparos. Mark cayó al suelo gravemente herido. Apenas podía mantenerse consciente. Mientras intentaba respirar, vio a su esposa desplomada en el sillón, inmóvil. 2 de los disparos habían atravesado sus brazos como si hubiera intentado cubrirse. El tercero, el que impactó en su pecho, había sido fatal. Aún en shock, Mark sintió que Danny manipulaba su mano y la colocaba sobre la empuñadura del arma. El joven quería simular que su padre
Había cometido el crimen, y luego había intentado quitarse la vida. Era un intento desesperado por distorsionar la escena y evitar la culpa. En medio de esa situación, se escuchó el sonido de un auto llegando. Era Heidi, la hermana mayor de Danny, acompañada de su esposo, Andy. Habían ido a la casa para ver juntos el partido de béisbol de los Cleveland Indians. Al ver las luces del auto, Danny se sobresaltó. Corrió hacia la puerta y trató de impedirles el paso, diciendo que sus padres estaban discutiendo y que no era buen momento para entrar. Pero algo en su tono no les pareció convincente. Desde el interior de la casa llegaron unos quejidos débiles, casi inaudibles. Heidi y Andy intercambiaron miradas de alarma. Empujaron la puerta y entraron. Lo que encontraron fue una escena devastadora. Susan yacía sin vida. Mark estaba cubierto de sangre, con la mandíbula destrozada y apenas consciente. Con un esfuerzo casi imposible, murmuró entre balbuceos: «Mi hijo me disparó». Andy reaccionó de inmediato. Vio que Danny aún tenía el arma en la mano y se la arrebató antes de que pudiera hacer algo más. Danny no luchó. Simplemente se quedó quieto unos segundos, mirando a su familia con una expresión difícil de interpretar. De pronto, sin decir palabra, salió corriendo hacia la camioneta familiar. Subió al vehículo y colocó su videojuego en el asiento del copiloto, como si fuera lo único que quería proteger. Su plan era huir. Creía que podría llegar a la casa de un amigo en otro estado antes de que lo encontraran, pero su intento de escape duró muy poco. Minutos después, en un control policial cercano, los agentes notaron su comportamiento nervioso y lo detuvieron. Danny salió del vehículo asegurando que su padre había asesinado a su madre. Su historia no coincidía con la escena encontrada, ni con las palabras de Mark. El engaño se desmoronó rápidamente. La noticia del ataque se difundió rápidamente. Los médicos confirmaron que Susan había fallecido en el acto y que Mark se encontraba en estado crítico. Fue llevado de emergencia al hospital, donde los especialistas trabajaron arduamente para salvarle la vida. Mientras tanto, Danny era trasladado a la comisaría para ser interrogado. En el camino, lloraba, pero sus lágrimas parecían más una actuación que una muestra de arrepentimiento. Los agentes notaron que, aunque sollozaba, sus ojos no estaban enrojecidos ni húmedos. En los primeros interrogatorios, Danny insistió en que su padre había asesinado a su madre, pero la evidencia y las declaraciones de Mark contradijeron su versión. Con el tiempo, su historia comenzó a desmoronarse y finalmente admitió que él había disparado, hiriendo a su padre y causando la muerte de su madre. El caso fue devastador para la comunidad de Wellington. Nadie podía entender por qué un joven aparentemente tranquilo cometió un acto tan extremo. Algunos culparon a los videojuegos, mientras que otros creían que era el resultado de una acumulación de presiones y un desequilibrio emocional no atendido. Dentro de la familia surgieron opiniones divididas. Algunos pedían justicia estricta, mientras otros hablaban de perdón. El 22 de octubre de 2007, Danny fue acusado de homicidio agravado, intento de homicidio y manipulación de pruebas. La fiscalía insistió en que debía ser juzgado como adulto, a pesar de tener solo 16 años. En los días siguientes, la pregunta que surgía en cada conversación era: ¿quién era realmente Daniel Patrick? ¿Un adolescente impulsivo o un joven con tendencias violentas ocultas? Mientras la comunidad buscaba respuestas, Mark permanecía hospitalizado, sometiéndose a múltiples cirugías. A pesar del dolor y la pérdida, su corazón se inclinó hacia el perdón. Cuando pudo hablar, pidió ver a su hijo. En la cárcel, Danny se disculpó entre lágrimas, expresando su arrepentimiento y su deseo de que su madre estuviera viva. Para Mark, esas palabras ofrecieron un alivio en medio del sufrimiento. En las semanas previas al juicio, se llevó a cabo una audiencia en la corte juvenil del condado. Allí se presentó Michael Brook, el abuelo de Danny. En su declaración pidió que su nieto fuera liberado bajo custodia familiar mientras esperaba el proceso. Aseguró que lo ocurrido había sido un hecho aislado, que el muchacho siempre había sido afectuoso y que jamás había mostrado un comportamiento violento. Dijo que la familia lo había perdonado, que la iglesia también lo había hecho y que, en su opinión, incluso Dios ya había brindado su perdón. Sostuvo que si Susan y Mark estuvieran juntos en ese momento, ellos también habrían optado por la misericordia. Durante esa audiencia, Danny se mostró demacrado, con el cabello corto y vestido con el uniforme estándar de los centros juveniles. Hablaba en voz baja, casi apagada, y respondía únicamente cuando el juez se lo pedía. Su abogado argumentó que no, representaba un peligro para la comunidad y que podía esperar el juicio en libertad, viviendo con su abuelo. El juez, sin embargo, fue contundente. Dijo que, aunque la familia pidiera indulgencia, la gravedad del caso impedía considerarlo un episodio aislado. La violencia del hecho
La planificación implícita y el intento de manipular la escena eran señales que no podían pasarse por alto. Concluyó que lo más prudente era mantener a Danny bajo custodia hasta enfrentar el juicio. Con esa decisión, el joven volvió al centro de detención, mientras su familia intentaba comprender cómo habían llegado a ese punto. El juicio contra Daniel Patrick comenzó el 15 de diciembre de 2008 y se extendió hasta el 17. Él renunció al derecho de ser juzgado por un jurado, por lo que la decisión quedó en manos del juez James Burke. Durante las audiencias, aproximadamente 25 personas, entre compañeros, amigos y familiares, se presentaron para apoyarlo. También declararon su amigo Jonathan, su abuelo y miembros cercanos de la iglesia. Sin embargo, la atención principal se concentró en el choque entre las dos versiones de los hechos. La de la fiscalía, que sostenía que Danny había actuado con plena intención y frialdad, y la de la defensa, que alegaba un colapso emocional motivado por una adicción profunda al videojuego. La fiscalía argumentó que Danny no solo actuó con premeditación, sino que también intentó encubrir su crimen colocando el arma en la mano de su padre. Aseguraron que el móvil había sido la frustración extrema tras perder el acceso a Halo 3. Presentaron, además, evidencia de que Danny había llamado a un amigo esa misma mañana diciendo que sus padres estaban discutiendo, como si estuviera preparando una coartada anticipada. Para ellos no había dudas, Danny sabía lo que hacía. La defensa, por su parte, centró su estrategia en la supuesta adicción de Danny al videojuego. Su abogado sostuvo que el joven no era un criminal, sino un adolescente emocionalmente vulnerable cuya mente había quedado atrapada en un mundo ficticio durante meses de aislamiento. Argumentó que Danny pasaba hasta 18 horas al día jugando, que había perdido contacto con la realidad y que, cuando sus padres le quitaron el juego, simplemente colapsó. Presentó además un informe psicológico elaborado por el especialista Steven Ehelser, quien afirmaba que Danny había mencionado la idea del ataque durante al menos una semana, convencido de que necesitaba escapar del control de sus padres. Sin embargo, la defensa no presentó ningún experto que pudiera explicar cómo el videojuego habría influido directamente en su conducta, algo que la fiscalía aprovechó para debilitar su argumento. Durante el juicio, el testimonio más doloroso provino del propio Mark Patrick. El padre de Danny relató con detalle lo ocurrido aquella noche, describiendo el momento en que su hijo le disparó y la desesperación al ver a su esposa sin vida. Dijo que probablemente él había sobrevivido únicamente porque su hija y su yerno llegaron antes de que Danny completara su plan. Con la voz quebrada, añadió que Susan y Danny siempre habían tenido una relación muy cercana, que ella lo defendía y lo protegía en todo momento, incluso cuando él intentaba imponer disciplina. Aún así, Mark declaró que estaba dispuesto a perdonarlo. Mientras se mostraban fotografías de la autopsia de Susan, Danny mantuvo la cabeza baja durante varios minutos. No habló, no se movió, solo observó sus propias manos como si buscara una explicación. Su hermana Heidi también declaró que la familia ya lo había perdonado y que deseaban que Danny regresara a casa algún día, cuando la justicia lo permitiera. Finalmente, en enero de 2009, el juez James Burke emitió su veredicto. Declaró a Danny culpable de asesinato agravado, intento de homicidio y manipulación de pruebas. Durante la lectura, el juez sorprendió a todos al afirmar que, en su opinión, los videojuegos violentos habían tenido un impacto profundo en la mente del joven. Declaró que Danny probablemente no comprendía del todo lo irreversible de sus actos, y que su obsesión había distorsionado su percepción de la realidad al punto de ver a sus padres como enemigos, del mismo modo que los rivales del videojuego. Aseguró incluso que, de no haber existido esa exposición constante al juego, tal vez Danny nunca habría llegado a ese tribunal. 5 meses después del veredicto, el 16 de junio de 2009, se realizó la audiencia de sentencia. La atmósfera en la sala era tensa y silenciosa. Mark, aún llevando en su rostro las cicatrices del ataque, se puso de pie frente al juez para pedir clemencia. Dijo que su hijo estaba profundamente arrepentido, que en cada visita había expresado cuánto extrañaba a su madre y cuánto lamentaba lo ocurrido. A pesar del dolor y de la pérdida irreversible, Mark insistió en que no deseaba que Danny pasara el resto de su vida tras las rejas. Para él, la misericordia debía estar por encima del castigo. Cuando llegó el turno de Danny para hablar, su voz se quebró. Apenas pudo mantenerse en pie. Al intentar pronunciar unas palabras, las lágrimas lo interrumpieron y tuvo que apoyarse en la mesa para no desplomarse. El juez observó la escena con seriedad. Era consciente de que estaba a punto de dictar una sentencia que marcaría para siempre la vida del joven. Por ser menor de edad al momento del crimen, Danny no podía recibir pena de muerte.
La fiscalía había solicitado cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero el juez decidió imponer la pena mínima dentro de lo permitido por la ley. Cadena perpetua con opción de libertad condicional después de 23 años. La resolución cayó como un golpe en la sala. Danny bajó la cabeza, incapaz de asimilarlo. Sería trasladado a la institución correccional de Grafton, donde debería cumplir la mayor parte de su condena. Allí permanece hasta hoy. Según los registros, podrá solicitar libertad condicional recién en el año 2030, cuando tenga 39 años. En 2015, cuando tenía 24 años, Danny presentó una apelación. Alegó que sus abogados habían actuado con negligencia al no recurrir su sentencia en el momento adecuado. Afirmó que uno de ellos le había asegurado que era mejor esperar una posible reforma en la ley de Ohio relacionada con la capacidad reducida de los acusados, lo que, según le habían dicho, podría darle acceso a un nuevo juicio con una condena menor. Esa reforma nunca llegó. La apelación, presentada demasiado tarde, fue rechazada. Con eso, Danny quedó obligado a cumplir su condena, tal y como estaba establecida originalmente. Tras el juicio, el debate público se centró en el papel que los videojuegos habían desempeñado en el caso. Microsoft, creadora de Halo, emitió un comunicado breve calificando la situación como una tragedia, sin hacer comentarios adicionales. En cambio, Mark Patrick se convirtió en uno de los principales críticos de la industria de los videojuegos. Sostuvo que juegos como Halo ponían armas virtuales en manos de chicos y los acostumbraban a situaciones de violencia extrema, haciéndoles creer que matar era algo aceptable o incluso normal en un contexto ficticio. Después del juicio, el debate sobre el papel de los videojuegos se intensificó. Algunos argumentaron que el problema no residía en Halo ni en otros títulos violentos, sino en las predisposiciones psicológicas y emocionales de ciertos jóvenes. Doug Lowenstein, fundador de la Asociación de Software de Entretenimiento de Estados Unidos, sostuvo que si un adolescente ya mostraba tendencias agresivas o una mente inestable, los videojuegos solo amplificarían esos comportamientos, pero no los crearían. A su juicio, el videojuego actuaba como un catalizador, pero no como la causa primaria. Incluso la Organización Mundial de la Salud reconoció el gaming disorder, o trastorno por videojuegos, aclarando que solo una pequeña fracción de jugadores desarrollaba una adicción grave que pudiera alterar su comportamiento. A pesar de estos estudios, el público continuaba buscando respuestas. ¿Cómo un joven aparentemente normal llegó a cometer tal acto extremo? El caso de Danny fue rápidamente comparado con incidentes similares en otras partes del mundo. En Brasil, en el mismo año, un adolescente llamado Daniel Petri asesinó a otro niño de 12 años tras una disputa por un videojuego en línea. El crimen incluyó tortura y desmembramiento, y los detalles de la tragedia siguen siendo uno de los ejemplos más perturbadores de violencia relacionada con videojuegos. La coincidencia en el tiempo y el vínculo directo con los videojuegos sorprendieron a expertos y medios. Dos jóvenes, con contextos diferentes, pero con un factor común: la obsesión digital convertida en violencia real. Para la comunidad de Wellington, la noche del 20 de octubre de 2007 se convirtió en el límite entre la vida cotidiana y el caos. Lo que parecía ser una simple restricción familiar, la prohibición de un juego, desató una tragedia que nadie pudo anticipar. Un hijo, desbordado por sus emociones, transformó a sus propios padres en enemigos dentro de un mundo virtual. Un joven tranquilo, criado en una familia devota, protagonizó un acto que marcaría la historia del pueblo y del país. La violencia que siguió fue solo el resultado de un largo proceso de frustración, aislamiento y obsesión. Después de la sentencia, el caso de Danny continuó siendo un tema de debate en todo el país. Los medios de comunicación, expertos y la sociedad en general se dividieron sobre lo que había llevado a un joven, aparentemente normal, a cometer semejante acto. La comunidad de Wellington, que había sido testigo de la tragedia, también trató de lidiar con las secuelas del caso. Aunque algunos en el pueblo habían perdonado a Danny, otros no podían superar lo que había sucedido. La división en la comunidad persistió, ya que los efectos del crimen seguían siendo palpables. En los primeros años después de la condena, Danny recibió cartas y mensajes de personas que querían expresarle su apoyo o, por el contrario, su desprecio. A pesar de todo, Danny trataba de mantenerse enfocado en su rehabilitación y en la construcción de una nueva vida, alejada de los errores del pasado. En su tiempo en prisión, Danny también tuvo que lidiar con los recuerdos y la culpa que lo perseguían. Se dio cuenta de que la obsesión por los videojuegos
Aunque no había sido la causa directa del crimen, había sido un factor importante en su comportamiento. Reflexionó sobre cómo su creciente dependencia del juego lo había aislado, lo había desviado de la realidad y lo había llevado a tomar decisiones que nunca pensó que tomaría. Si bien los videojuegos no eran la única causa de sus acciones, su obsesión con ellos había influido en su incapacidad para gestionar sus emociones y frustraciones. Mientras tanto, el caso de Danny seguía siendo un tema de discusión en los medios. Algunos consideraban que el juicio había sido justo, mientras que otros creían que la influencia de los videojuegos había sido sobreestimada. Los años pasaron, y la historia de Danny Patrick se convirtió en un ejemplo de cómo los jóvenes pueden verse atrapados en una espiral de aislamiento, frustración y obsesión. La lección que dejó este caso no fue solo sobre la violencia y la adicción a los videojuegos, sino sobre la importancia de la comunicación familiar, el apoyo emocional y la necesidad de brindarles a los jóvenes un entorno seguro para desarrollar su personalidad. Si te ha interesado este caso y quieres conocer más historias impactantes, no olvides seguir el canal Mente Criminal, darle like a este video y suscribirte para no perderte ningún contenido. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo más relatos y análisis sobre crímenes y fenómenos criminales. Además, deja tu comentario con respeto, tanto hacia la víctima como hacia el público, ya que el respeto y la empatía son esenciales cuando hablamos de temas tan sensibles. Queremos crear un espacio de discusión constructiva, donde podamos aprender y reflexionar juntos. Gracias por formar parte de esta comunidad.